Y vamos a continuar nuestra serie sobre nuestra confesión de fe. Pero antes de seguir adelante, vamos a orar al Señor por su fidelidad este día precioso que tenemos como hermanos, la libertad que tenemos en el Perú de glorificar a Dios y reunirnos sin persecución. Y tenemos muchos hermanos que están siendo perseguidos, aún ahora, por seguir a Cristo. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por la relación que tenemos contigo. Esa relación que impacta cada área de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de algo bien profundo. El Evangelio, Señor. Cristo como nuestro mediador. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Y gracias por quien tú eres. Y gracias por amarnos primero. Que podemos crecer en el conocimiento de quién tú eres. Y el amor inmenso que tú nos muestras a través de esa cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hermanos, como ustedes saben, estamos repasando nuestra declaración de fe, porque como iglesia queremos estar de acuerdo en lo que nosotros creemos. Eso nos permite estar unidos doctrinalmente. Ahora, yo voy a decir algo acá. Hay muchos de nosotros que tenemos diferencias en nuestra doctrina. Pero lo primordial, el Evangelio, la iglesia, etcétera, es de suma importancia que estemos de acuerdo. Entonces, hay algunos hermanos que no están, los hermanos que no están de acuerdo, por favor, tenga paciencia con ellos. Y esos hermanos, por favor, tenga paciencia con nosotros. Porque sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos doctrinalmente. Pero nos queremos acercar más a la palabra de Dios. Y también una confesión nos ayuda a entender el gobierno de la iglesia, nos protege de caer en herejías, mientras que nos ayuda a crecer en el conocimiento de Cristo, de que nosotros creemos. Ahora, constantemente decimos que la doctrina es de suma importancia. Constantemente estamos diciendo eso porque Pablo lo dice. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Algunas versiones dice de la doctrina. Entonces, él enfatizó la doctrina porque las estadísticas confirman esta realidad. Ahora, yo voy a citar algunas estadísticas de Lifeway Research. Acá tengo la cita acá abajo. Si lo quieren, te lo puedo pasar. Ellos hicieron un estudio en 2022 que muestra la realidad en los Estados Unidos. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Porque hacen muchas estadísticas allá. Entonces, ellos dicen el 66% de los estadounidenses, creen que adorar afuera de la iglesia local es tan válido como adorar en ella. Entonces, pueden tener iglesia en la casa. Piensa en eso. Cuando yo digo iglesia en la casa, solamente su familia. Entonces, ellos creen eso. El 56% no cree que todo cristiano está obligado a unirse a una iglesia local. Es un gran porcentaje. 51% dice que Dios aprende y se adapta a las diferentes circunstancias. Ok, vamos a poner, estamos viendo las estadísticas. Ellos creen que Dios aprende y crece. ¿Eso es bíblico? No, obvio, Dios no cambia. Hay muchos acá en Latinoamérica que creen igual, que Dios aprende. Eso no es cierto. Dice que casi 7 de cada 10 personas dicen que Dios acepta el culto de todas religiones, incluyendo los cristianos, los judíos, los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están diciendo es que hay muchos caminos hacia Dios. ¿Eso es bíblico? No. 55% dice que Jesús es el primer y el más grande ser creado. Pero Jesús dice que es Dios. ¿Tú ves lo que es a dónde estamos yendo? Ellos creen y porque ellos creen esos datos, dictan su forma de vivir. 53% dicen que Cristo fue un gran maestro, pero no Dios.
Casi 3 de cada 5, 59%, creen que el Espíritu Santo es un poder, pero no un ser personal. La mitad de los adultos, 53%, dicen que las relaciones sexuales fuera del matrimonio tradicional no es un pecado, mientras que el 42% no está de acuerdo. Yo creo que ustedes vean, porque nosotros escuchamos a mi persona y a veces me acusan por decir que mi cultura es mejor. No es mejor. Es más, la cultura de los Estados Unidos y la cultura peruana necesita ser sometido a la palabra de Dios. Ninguno es mejor. Dice que el 53%, el 53% dice que el aborto es un pecado, mientras que 39% están de acuerdo. Ahora, escucha esta acá. 72% de los pastores protestantes creen que es moralmente incorrecto que una persona se identifique con un género distinto al que les corresponde por nacimiento. Ahora, eso está bien, pero eso significa que 28% de los pastores lo aceptan. 28%, casi 30% de los pastores afirma que una persona se puede identificar con el sexo opuesto en cual fue nacido. Qué tan interesante. Y algunos de estas personas han llegado a las iglesias y son líderes de la iglesia. Y no solamente son líderes, ellos son líderes de la denominación. Y ellos guían la denominación a esa dirección y están causando caos. Nosotros estamos viendo Efesios 4:14 ante nuestros ojos. Yo lo voy a leer, apúntalo, por favor. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Estamos viendo aún dentro de la iglesia a donde están aceptando doctrinas y posiciones que son claramente definidas dentro de la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia afirmamos la confesión porque nos permite permanecernos fiel y centrado en lo que es importante para Dios según su palabra. Y siempre recordando que la Biblia, no la confesión, es nuestra primera y última autoridad. Siempre. Es simplemente una confesión, pero esa confesión siempre se somete a la palabra de Dios. Amén. Ahora, vamos a ver el primero. David, ¿tiene el micrófono, por favor? Jennifer, ¿puede leer lo que está en la pantalla? Con micrófono. Gracias, Milton. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamará, justificará, santificará y glorificará. Amén. Como Jesucristo es el mediador y el salvador de un pacto entre Él y el Padre. Él es el mediador entre un pacto que Él hizo con su Padre para salvar a su pueblo. Le he mencionado en otros sermones y enseñanzas, pero Dios eliminó la parte defectuosa de todo el pacto humano imperfecto y lo hizo con su Hijo, que fue prometido en el Antiguo Testamento. Entonces el Padre, Él quería redimir, justificar, adoptar a su pueblo elegido. Eso es lo que hace nuestro Padre a través del mediador que se llama Jesucristo. Cristo no vino para hacer posible la salvación, sino para cumplir la voluntad del Padre. Él va a salvar a los elegidos. ¿Quién son los elegidos? No sabemos. Ahora, algunos van a decir, ¿cómo yo sé que yo soy el elegido?
Una vez más, eso no nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Arrepentirnos y creer. Eso nos corresponde. Porque hay muchos vamos a decir, se quedan en esa posición, estancados. ¿Cómo yo sé que yo soy el elegido? ¿Cómo yo sé que yo soy el elegido? Hay un amor profundo al Padre y desea obedecerle. Y lo va a obedecer imperfectamente, pero lo va a obedecer. Amén. Entonces, tanto el Padre como el Hijo nunca van a romper su pacto, sus promesas que ellos hicieron hace la eternidad pasada. Él jamás va a quebrar el pacto que hizo con su Hijo. Ese pacto es seguro. Y eso debería traer confort a nosotros, a todo verdadero discípulo, porque su salvación no se basa en nuestros méritos. Nuestra salvación, mejor dicho, no se basa en nuestros méritos. Amén. Se basa en el mérito de uno. ¿Quién? Exacto. Nuestra salvación se basa en los méritos de Cristo. Nuestra salvación se basa en la fidelidad de Dios al juramento que hizo a Cristo de redimir a los elegidos. Y según Hebreos 6:8, es imposible que Dios mienta. Entonces, si Él dice, va a cumplir. Si Él dice, Él va a cumplir. Ahora, nosotros que somos padres, a veces nosotros decimos a nuestros hijos, vamos a hacer ABCD. Y no cumplimos. Espero que no sea la norma, pero pasa. Eso jamás pasa con nuestro Padre Celestial. Él nunca dice que va a hacer algo y no cumplir. Y tenemos esa seguridad de un Padre amoroso que va a cumplir todo lo que Él dice, lo que está en su palabra. Entonces, como nuestro mediador, Jesús ayuda a reconciliar a dos partes separados, el hombre y Dios, con su papel como profeta, sacerdote y rey. Ahora vamos a ver algunos versículos que confirman este papel. Hechos 3:22, como profeta. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, y él prestarán atención en todo cuanto les diga. Ahí está. Él va a levantar un profeta. ¿Quién es ese profeta? Jesús. Él es el profeta. Hebreos 5:6, como sacerdote. Tú, Jesús, eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? Melquisedec. Un orden eterno. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote y también Él es nuestro rey. Apocalipsis 19:13 y versículo 16. Dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En su manto y en su muslo tiene su nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el profeta, el sacerdote y el rey. Amén. Y Él cumple todo lo que nosotros necesitamos para estar reconciliado con nuestro Padre. Disculpa. Vamos a ver si puedo hacer. Ahora sí. Y Él cumple todo para reconciliarnos con nuestro Padre. Ahora vamos a ver Hebreos 9:15 como nuestro mediador. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Ahí está. Él es nuestro mediador. Y déjame decirte, necesitamos un mediador. Ahora te voy a hacer la pregunta, ¿por qué necesitamos un mediador? No es una pregunta retórica tampoco. ¿Por qué necesitamos mediador? Comentarios, ¿qué piensan? El micrófono, por favor. Pásalo a Gaby, por favor.
Porque somos hallados culpables y necesitamos alguien que abogue por nosotros delante de Dios. Y en realidad porque también, mediador, porque nos es imputada la justicia de Cristo. Ahora, la pregunta, lo que tú dices es 100% correcto. Y eso tiene una premisa, que nosotros no podemos salvarnos. Ahí está. Ninguno de nosotros, seamos tan buenos como nosotros pensamos, no podemos salvarnos. Entonces, para pensar, vamos a leer Juan 15:16, elección. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo conceda. Ahí está. Tenemos, por la gracia de Dios, un mediador que es perfecto, es santo, no falla, es nuestro abogado y nunca ha perdido un caso. Es un abogado perfecto. Nosotros no tenemos confianza con los abogados acá, y tenemos dos en cual nosotros confiamos acá. Pero naturalmente acá en el Perú, ¿se confían los abogados? No se confía. Porque muchas veces ellos quieren, según lo que yo he escuchado, quieren sacar ¿qué? Provecho, dinero. Jesús no es así. Él nos representa enfrente del Padre y ha ganado todos los casos, porque el Padre aceptó el pago de su sacrificio, de su obra en este mundo. Amén. 2. Milagros, ¿puede leer, por favor? Hay 2 diapositivas, entonces. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que 2 naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Ok, hubo muchas herejías sobre la persona, la obra y la naturaleza de Cristo a lo largo de la historia de la iglesia. Muchas. Eso porque tenemos tantos concilios, porque no podían ponerse de acuerdo en qué representaba Jesús, en qué consistía Jesús. Ahora, esta doctrina, confirma la deidad absoluta y la igualdad del Hijo con el Padre. Hay muchas herejías sobre la persona y naturaleza de Cristo, pero nosotros confirmamos que Cristo y el Padre son iguales, en esencia, en atributo, en persona. Y cuando decimos eso es que entendemos que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, pero ambos son Dios. Esa es la realidad. Entonces Jesús se encarnó mediante el poder del Espíritu Santo. Y eso es importante. ¿Por qué eso es importante? Porque si Él fue engendrado por el Espíritu Santo, no tiene la naturaleza caída de ¿qué? Del hombre. Y Él es perfecto. Y también tiene que ser plenamente hombre. ¿Por qué? Porque como hombre, solamente hombre puede dar su vida como sacrificio. Entonces,
Él sigue en el cielo con su cuerpo resucitado. Yo creo que ustedes captan esto, porque hay algunos que piensan que no tiene su cuerpo resucitado. Él está sentado a la diestra del Padre ahora mismo con su cuerpo físico resucitado. Porque hay algunos que van a negar eso, que Jesús solamente resucitó en el Espíritu. Pero eso tampoco es bíblico. Él se hizo plenamente hombre. Y una vez más sigue a la diestra del Padre físicamente. Es igual que nosotros sin la corrupción del pecado. Ahí está en el cielo nuestro Salvador, nuestro mediador. Entonces, esa idea que nació de una virgen a través del Espíritu Santo demuestra que una vez más que no nació con la naturaleza pecaminosa, ni perdió su divinidad. Eso también tenemos que afirmar. Jesús tuvo que ser humano para ser nuestro mediador. Ahora, hay algunos que van a decir que Jesús es 100% humano y 100% divinidad, Dios. Es mejor que decir verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él es ambos. No lo entendemos, pero Él es ambos y vemos sus atributos acá en el mundo, bueno, en la palabra de Dios, cuando Él podía ver corazones de personas. Él podía ver lo que las personas estaban pensando, que sería un don espectacular para nosotros. Pero Él lo tenía. Él podía resucitar las personas de la muerte. Él dio vida. Entonces, Jesús, como nuestro representante, también tenía que obedecer. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Carlita, hermana Carla, ¿puede leer, por favor? Romanos 5, 18-19. Jesús como nuestro representante en la obediencia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Gracias, hermana. La idea, Jesús tuvo que obedecer porque Adán, ¿qué hizo Adán? Desobedeció. Y por su desobediencia, ¿qué pasó con el mundo y los seres humanos? Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ya no buscamos a Dios, nacemos espiritualmente muertos. Entonces, Él tuvo que obedecer perfectamente. Y lo hizo. Porque Jesús dijo, yo vine para cumplir la ley y lo cumplió por nosotros. Ahí está otro detalle que nosotros no conectamos. Él dijo eso, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir la ley perfectamente. Nosotros necesitamos cumplir la ley perfectamente. ¿Quién acá puede cumplir la ley perfectamente? Ninguna persona. Entonces Él lo cumple por nosotros y nos da esa perfección que necesitamos para estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Una vez más, la ley y la obediencia, muchas veces debajo de la gracia queremos deshacernos de la ley. No podemos hacer eso. Es como la idea, si somos padres, el momento que mi hijo se convierte a 18 años, yo no lo abandono. La relación cambia, pero no abandono a mi hijo. Él sigue siendo mi hijo. Y muchos de nosotros queremos deshacernos de la ley. Jesús lo cumple por nosotros y después nos envía de nuevo a la ley, no para buscar la perfección en cual nos da el favor con el Padre, sino como hijos ya adoptados, porque Él lo cumplió por nosotros. Y eso nos ayuda para vivir en santidad. La ley es preciosa y debemos amar la ley. La ley muestra el carácter de Dios. Y muchos de nosotros queremos simplemente deshacernos de la ley. Amén. ¿Quieren preguntas sobre eso? Angie, por favor, pasa el micrófono. Nico, pasa el micrófono, por favor. Gracias. Man. Pastor, buenos días. Tengo una pregunta. En Isaías 9:6 Okay. dice acerca de Jesucristo, ¿no? Lo voy a leer.
porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pastor, cuando dice Padre eterno, aquí este pasaje está haciendo referencia a Jesucristo. Está haciendo referencia a Jesucristo. Y una vez más confirma que Él es divino. Él es Dios. Pero cuando le da el nombre de Padre eterno, paz. Padre eterno, príncipe de paz, correcto. Está hablando, se refiere a Jesucristo. Porque podríamos tomarlo también como Padre, ¿no? En este caso, o llamarlo así, si alguien en una oración dijera eso. ¿En qué sentido? Dame un ejemplo. O sea, digamos, si alguien ora, Señor, gracias, Padre, Jesucristo, le dice, ¿estaría equivocado? No estaría equivocado porque lo vemos acá, pero la norma en cómo deberíamos orar debería ser según Mateo 6. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa debería ser la norma en cómo nosotros deberíamos orar, disculpa. Pero el 6, Isaías 6, está hablando del Hijo, porque acá dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejo, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Se refiere a Jesucristo. Él es divino. Y no sería malo orar así, pero no es la norma en cual Jesús nos mostró en Mateo 6. Está bien, gracias, pastor. Una pregunta más. Dale. En el versículo, perdón, en el capítulo 7, versículo 15, habla de Jesucristo también. Y allí dice que le hará escoger lo bueno de lo malo. Y también dice que le enseñará, ¿no?, a desechar lo malo y también a escoger lo bueno, en el pasaje 16. Allí se podría interpretar que también Jesús todavía, cuando era niño, tenía que discernir entre lo bueno y lo malo, porque podríamos decir que Jesús no pecó, ¿no? Sí, acá se habla de Jesucristo. ¿Cuál fue la pregunta? Referente al pecado, Sí. si él discernía el pecado, ¿no?, o cometía pecado de niño, porque entendemos que Jesucristo no cometió pecado. Correcto. Ahora, cuando era niño no tenemos mucha información, solamente cuando tenía, yo creo, 12 años por ahí. Tenemos información sobre eso. Pero como niño, él era niño como Rafa, como Jordan, como Samuel. Él era niño. Y él tenía que crecer. Y la palabra de Dios dice, tenía que crecer en obediencia, tenía que obedecer también. Él pasó por todas las etapas de un ser humano. Pasó por todas las etapas y nunca pecó. Así dice la palabra de Dios y tenemos que creerlo. Ahora, una vez más, no tenemos mucha. La Biblia no habla mucho de su niñez cuando era bebé, no sabemos. Pero también sabemos que cuando su mamá estaba embarazada, ella también recibió el Espíritu Santo cuando estaba con yo creo con su tía, no me recuerdo. Bueno, la mamá de Juan Bautista. Elizabeth. Entonces, yo sé, según la palabra de Dios, que él nunca pecó y no podemos ir más allá a donde la Biblia no nos lleva. Entonces, pero sí, nunca pecó, aun cuando era bebé. Pero lloró, sí. Pasó por hambre, sí. Me imagino que tuvo estados de, vamos a decir, de enfermedad, sí. Porque era un ser humano 100%. Pero nunca pecó. Y tenemos que tomar esas palabras 100%. ¿Algo más? Elías. Acerca de la pregunta de mi hermana. En el pasaje dice, no, Padre eterno, le llamarán Padre eterno, y me puse a pensar en esta idea de pensamiento del unicitarismo, que piensa que solo hay uno, y al final me parece que es a Jesús a quien apuntan como el único. Sí. Entonces en esta parte se le llama Padre, más allá de digamos que la idea pueda dirigir que Cristo es divino, se le está haciendo un nombramiento de Jesús como Padre. Entonces, se está haciendo una igualdad allí. Y hay otro versículo donde se dice que el Espíritu, en el Nuevo Testamento, es el Espíritu de Cristo. Entonces, es Cristo. O sea, el Espíritu también es Cristo. Ese pasaje nos da a entender que Jesús, el Espíritu es Cristo con nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos a esto, Paz? O sea, porque parece que tiene sentido su idea, la idea suya del unicitarismo.
que dicen que Dios es uno y solamente se representa, ¿eso es lo que tú te refieres? Que Dios es uno y que ese Dios es todo, es Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Jesús. Sí, hay algunos que piensan que él está hablando, y corrígeme si te entiendo bien, si no te entiendo bien. Tú estás hablando a donde algunos dicen que Dios es uno que se representa como Padre y después como Hijo y después como Espíritu Santo, pero nunca se representa como los tres al mismo vez, porque no lo puede ser. ¿Te refieres a eso? No sabría si es específicamente eso, pero ellos dicen lo siguiente, que solo hay un Dios y este Dios es Jesucristo. Y dicen el Padre es Jesucristo y el Hijo es el Espíritu Santo. Y bajo estos versículos que vemos acá, pareciera que tiene sentido. Sí, nosotros, el único tema con eso, porque yo creo que tú estás hablando de la teología donde dicen que Dios es uno que se manifiesta en tres diferentes personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nunca, si es el Padre, no es el Hijo, si es el Hijo, no es el Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo, no es el Padre. El tema con eso es que hay versículos dentro del Nuevo Testamento a donde se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la transfiguración, el bautismo, a donde se dice, Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tomamos, yo entiendo esa posición, porque hay algunos carismáticos que abrazan esa doctrina, que Dios es uno que solamente se puede manifestar de una sola forma. Pero ¿esa es la doctrina que estaba mencionando? Sí, Paz, sí, el unicitarismo, ¿no? Los Exacto. unicitarios. Exacto, entonces la idea es que nosotros no vemos eso acá. Aun cuando hablamos de Juan capítulo 1, la palabra de Dios se hizo carne. Vemos varios ejemplos dentro del Nuevo Testamento a donde se muestra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo, el Espíritu Santo o los tres. ¿Tiene otra pregunta? Y si quitásemos esa parte, los unicitarios dicen que Dios es uno y se representa en tres personas diferentes. Sí. Quitamos esa parte, ya no son unicitarios, pero siguen pensando, digamos, alguien piensa y dice, el Hijo es el Padre y el Padre es el Espíritu Santo por los versículos que hemos visto. ¿Qué decimos a esto? ¿Qué podríamos responder? Porque parece que tiene sentido. En ese sentido, y voy a tomar esa pregunta para contestarlo la semana que viene con más detalles, pero cuando nosotros hablamos del Cristo mediador y vemos los versículos como vemos el 9, ¿cuál citaste, hermanita? Isaías 9. Isaías 9, ¿qué versículo? 6. Dice, se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros pueden decir, algunos van a decir y tienen a veces versículos para decir, ellos apoyan esa posición. Pero nosotros tenemos que ver la Biblia en su totalidad. Aún en la creación vemos a Dios el Padre creando y el Espíritu sobre la faz del mundo y la palabra de Dios declarando vida. Vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos ese concepto de la Trinidad y vemos que Jesús es Dios, el Espíritu es Dios y el Hijo es Dios. Vemos esos atributos dentro de la palabra de Dios y esos, como decir, descripciones. Y tenemos que tomar la totalidad de la palabra de Dios para llegar a una conclusión. Y la conclusión lleva más a que Dios es trino, es Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y se manifiesta, el Hijo no es el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo. Pero todos son Dios. Y esa es la posición como iglesia en cual sostenemos. Y hay algunos, vamos a decir, protestantes que afirman que Dios es uno que se representa en tres personas distintas, pero nunca a la misma vez. Y usan como Dios es agua, puede ser agua, vapor o sólido, algo así. Usan ese argumento. Ahora, yo no voy a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco voy a decir que no creen en Jesucristo. Y ahí estamos en otra cosa. Porque hay algunos que en realidad creen eso y lo pueden sostener, pero no lo veo dentro de la Biblia en su totalidad. No lo veo.
Otra pregunta o otro comentario, dale. Cuando dice concomitante en el punto de nuestro libro, Sí. ¿se refiere, a qué se refiere? ¿A dónde estamos ahora? Concomitante en el último párrafo que leímos de la confesión. Sí. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre en todas sus propiedades esenciales con sus debilidades concomitantes. Era 100% ser humano. Cristo era 100% ser humano. Él no era, porque hay algunos que van a decir que Jesús era un ser humano con divinidad. Y algunos van a decir que es divinidad con un poquito de un ser humano. Pero es 100% Cristo, 100% humano y 100% divino. Y la idea que lo describe acá es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es ambos. Y se manifiesta, vemos las características, y yo sé que algunos teólogos dicen que él puso al costado algunos de sus atributos. Él puso al costado voluntariamente algunos atributos para ser verdaderamente hombre. Porque cuando Cristo estaba presente, no podíamos decir que era omnipresente. No estaba en todo lugar Cristo, solamente estaba en ese lugar. Ok. Buena pregunta. ¿Otros comentarios? Amén. Ok. Hebreos 2:17. Brisa, ¿puede leer, por favor? Hebreos 2:17. Nuestro sacrificio sustituto. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Amén. Como nuestro mediador, Él tuvo que pagar. Él tuvo que pagar. Siempre piensa en esa idea. Alguien tiene que pagar. Si Él no paga, ¿quién paga? ¿A dónde pagamos? ¿Ah? Sí. ¿A dónde eventualmente? En el infierno. Si Jesús no paga, nosotros pagamos. Graba eso en su mente. Si Jesús no paga, nosotros tenemos que pagar. Y esa paga va a ser por toda la eternidad en el infierno. Y va a ser justo Dios en hacer eso. Porque si la paga del pecado es la muerte, un pecado es suficiente para enviarnos al infierno. Eso significa, cuenta todos los pecados que hemos cometido. Merecemos la condenación, pero Él, por su gracia, lo paga por nosotros. Y eso es precioso. Y eso nos da a entender que ninguno de nuestros méritos son suficientes para ganar nuestra salvación. Es imposible que un ser humano pague por sus pecados. Alguien perfecto tiene que pagar por nosotros voluntariamente, y fue Jesucristo. Amén. ¿Tiene sentido? Hebreos 4:15 al 16. Angélica, ¿te puede leer, por favor? Nuestro sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Como nuestro sumo sacerdote, Él nos entiende. ¿Por qué nos entiende? Porque pasó por tentación y nunca pecó. Él nos entiende porque era verdaderamente humano. Él nos entiende porque es el Hijo de Dios, hecho carne, que vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Nos entiende. Y como nuestro sumo sacerdote, Él es el mediador entre el Padre y nosotros. Es tan esencial tener un mediador.
el error que nosotros cometemos es que pensamos que nosotros podemos ser nuestro mediador. Ahí está el error. Si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo voy a la iglesia, si yo leo, si yo doy ofrenda y diezmos, yo puedo ganar favor con Dios. Nosotros no podemos ganar favor con Dios. Es imposible. Eso porque necesitamos un sumo sacerdote. Y el sacrificio de nuestro sumo sacerdote fue ¿qué? Porque en el Antiguo Testamento era cabras, animales, ovejas. ¿Cuál fue el sacrificio de nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Ah? Él mismo. Ahí está. Un macho perfecto dio su vida voluntariamente por nosotros, porque necesitamos esa perfección. Y Él cumple eso. Una vez más, si Él no lo cumpla por ti, ¿tú sabes quién lo tiene que cumplir? Nosotros. ¿A dónde vamos a cumplirlo? En el infierno. No hay otra forma de decirlo. Y eso a veces causa temor, y debería causar temor. Pero lo precioso es que mientras respiramos, hay la oportunidad de arrepentirnos y creer y tener una relación con nuestro Dios. Cristo también es nuestra norma de vida. Miren lo que dice, porque para este propósito ha sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuál es el ejemplo del creyente? Cristo. No solamente en el sufrimiento, en cómo hablamos, en cómo amamos, en cómo vivimos. Todo lo hacemos por Él y para Él. Él es el estándar. Ahora, yo te pregunto, ¿Jesús es el estándar de tu vida? Y déjame decirte, ese estándar, yo sé que no somos perfectos. Por favor, escúchame. Porque hay algunos que van a acusarnos que nosotros esperamos perfección. No. Cada día estamos mortificando nuestro pecado. Mortificar significa matar el pecado. Y cada día estamos creciendo a la imagen de Cristo en cómo nosotros pensamos, en cómo hablamos, en cómo nosotros caminamos. Cada día, por la gracia de Dios. Pero Él es el estándar. El estándar no es el pastor. El estándar no es un hombre. Y le damos gracia a Dios por los hombres fieles que Él ha puesto en nuestra vida, que están viviendo un ejemplo, pero finalmente imitamos a Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Imítame a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Él siempre será el estándar. Él siempre será el estándar en cómo nosotros hacemos el negocio. Él siempre es el estándar en cómo nosotros amamos a nuestro cónyuge. Él siempre es el estándar en cómo criamos a nuestros hijos, en cómo trabajamos para la gloria de Dios. Él es el estándar. Nosotros no somos el estándar. 1 Corintios 15, 42 al 44, ejemplo de cuerpos glorificados. Así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra y se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se resucita en poder, se siembra en un cuerpo natural y se resucita en cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Cuando somos glorificados, Él va a ser el ejemplo. Como Jesús es ahora, nosotros vamos a ser en el cielo. Y va a ser glorioso y va a ser perfecto. Entonces, nosotros tenemos que entender que Cristo es Dios y es verdaderamente hombre. Él tuvo hambre, ¿sí o no? Mateo 21, 18. Él creció en conocimiento y sabiduría, Lucas 2, 52. Expresó emociones, Juan 11, 35. Sufrió, Lucas 22, 44. Oró, Marcos 1, 35. Fue tentado, Mateo 4. Su naturaleza divina no se rebajó como hombre y su naturaleza humana no se elevó a divinidad. Era verdaderamente hombre y Dios. Pero fue alabado como Dios, demostró atributos del Padre y expresó la plenitud de Dios en la carne.
Entonces Jesús le dijo a Tomás, verle a él es ver al Padre. Son palabras fuertes. Verle a él es ver al Padre. Jesús era uno, pero tenía dos naturalezas. Y esa es la realidad. Y lo vemos a través de los evangelios. Es algo que no vamos a entender perfectamente, pero está presente en la palabra de Dios. Amén. Preguntas. Si hay preguntas, Elías. Paz, acerca del término mediador. El término mediador es diferente al término sacrificio. Cuando hablamos acerca de Jesús, Él es el mediador, pero no es lo mismo que decir que Él es el sacrificio. O sea, no es lo mismo usar mediador para sacrificio. Mediador, cuando decimos que Él es mediador, conlleva todas esas ideas. Es nuestro sacrificio, propiciación, Salvador, Rey. Conlleva todo eso. Pero son términos distintos. Mediador y sacrificio, ¿no? ¿Mencionaste? Mediador y sí, sacrificio. Son dos términos distintos. Porque la idea que se tiene de mediador es más como un abogado. No sé si tal vez mis hermanos puedan tener esa idea, pero a mí, hasta donde yo he podido ser enseñado, es como un abogado, pero esta idea estaría correcta. Porque incorrecta. Porque un abogado solo es para defender en contra de alguien. Pero en caso del pecador que está sin salvación, él necesita un sacrificio, aparte, no solo un abogado. Sí. En el Antiguo Testamento, el mediador era el representante, que era el sumo sacerdote, entre Dios y el hombre entre Dios. Nosotros pensamos en mediador y pensamos en algo legal. Pero en el Antiguo Testamento, la idea de mediador era un representante entre Dios y el hombre y Dios. Y nosotros perdemos ese término con los conceptos que nosotros tenemos hoy en día. Necesitamos un mediador. Alguien que representa al ser humano hacia el Padre. Y el Padre hacia nosotros. Y se llama Jesucristo. Entonces, ellos lo vieron de esa forma. En un sentido, tenía un término, una conexión legal. Pero era bien personal. Yo pienso mediador en términos de un abogado, algo profesional. Mira, tú me representas, te pago y ya, y muere. Acá se trata de una relación profunda con el Padre. Y ese mediador que se llama Jesucristo, que es nuestro Salvador. Sí, también quería añadir que el hecho de que Jesús sea nuestro mediador y que Jesús sea nuestro abogado, ambos se basan en el sacrificio que hizo Él. Porque nuestro Señor, ¿con base en qué nos defiende? Con base en el sacrificio que hizo Él. Nuestro Señor Jesucristo, ¿con base en qué es nuestro mediador? Con base también en el sacrificio que hizo por nosotros. Aunque no significan lo mismo, están estrechamente relacionados. Y tenemos que recordar, aun que cuando Jesús es nuestro abogado, lo hace con base en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y nuevamente, lo mismo podemos hablar del tema de la mediación, de qué es intermediario ahora entre nosotros y Dios. Solamente quería agregar eso, pastor. Amén. ¿Algo más? Fue Elías, ¿no? Elías. ¿Algo más? Pasa en Hebreos 7 me parece que está. Está en el librito. Dice Hebreos 7:22. Ahí está diciendo que Jesús es fiador de un nuevo pacto. ¿A qué se refiere con ese término, Paz? Fiador, yo tengo que buscar eso en el griego, porque yo tengo que entender exactamente, y no tengo... Si alguien lo tiene en griego, por si acaso, Pastor Ángel. Fiador en griego. Porque la idea creo que el concepto que tenemos la mayoría es que es algo prestado. Es algo prestado, por ejemplo, no sé, tal vez es muy coloquial el término que usamos. Fíame algo, no sé si se refiere a lo mismo. ¿Qué versículo era? 7:22. 7:22. 7:22. Voy a buscar eso para la semana que viene, lo que significa fiador. Yo tengo una idea, pero para tenerlo claro, lo menciono la semana que viene. ¿Amén?
¿Otra pregunta? Más que pregunta, pastor, estaría bien en todo caso decir que... ¿Aló? Sí. Ahora sí. No es más que una pregunta, es un comentario, ¿no? En todo caso, Jesús es nuestro intercesor, o sea, intercede por nosotros. Sí, correcto. ¿No? Sí. No es que estamos debiéndole algo a Cristo. No debemos. Es un regalo lo que Él ha hecho por nosotros. Sí. Es gracia pura. Como nuestro mediador, Él paga lo que nosotros no podemos pagar. Él lo hace por nosotros. Entonces, la idea es que todo lo que Cristo hace, no porque nosotros lo merecemos o hicimos algo, como lo debemos algo, no. Él nos salva por gracia y por esa salvación que nos da, Él requiere de nosotros obediencia. En todo caso, pastor, si fuera una deuda estaríamos fritos en ese caso. No, ya, no. Nadie va a pagar, alcanzar si es una deuda. Claro. No, si era una deuda, no podemos considerarlo como una deuda. Claro. Si lo pensamos como deuda, jamás lo vamos a pagar. Eso. No, es más, si nosotros pensamos en la obra de Cristo como algo que tenemos que pagar, estamos igual como debajo del antiguo pacto. Y no podemos ganarlo, porque nadie puede cumplir perfectamente. Pastor, cuando Elías decía Hebreos 7:22, Sí. por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador debemos, bueno, yo lo entiendo así. Fiador, incluso en los términos legales, es aquel que paga por otro. Entonces, Jesús es el que ha pagado por nosotros, porque nosotros nunca podríamos pagar esa deuda. Y cuando acá dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, es que Jesús ha pagado lo que nosotros no podíamos pagar. Por eso es el fiador. Él pagó porque nosotros no podíamos. Y es de un mejor pacto, ¿por qué? Porque Él ha cumplido lo que no podríamos cumplir jamás nosotros. Él es el Cordero perfecto. Sí. Ese fiador, yo lo entiendo así. No, es correcto. Yo lo estoy buscando acá en el griego. Significa nuestra seguridad, nuestro pago. El que va a pagar. Él Porque sí. legalmente Sí. un fiador es el que si tú no pagas una deuda, Él va a tener que pagar por ti. Y eso es lo que ha hecho Cristo. Nosotros no hemos podido Exacto. pagar esa deuda, sino que Él lo pagó por nosotros. Ok. Pastor. Después. No, solo pastor, para decir, aquí lo encontré buscando en griego, fiadores, egios, sí. Con doble E, que vendría a ser fiador, pero o también esto, garante. El término más adecuado sería garante, dice en ese contexto. Sí. Él es nuestra garantía. Esa es la idea en griego, lo tengo acá también. Esa es la idea, Él pagó. La misma cosa que estaba diciendo la hermana Carla, Él paga por nosotros. Sí, justo algo muy relacionado a eso que en mi traducción dice, por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Sí, esa es la idea. Y después milagros, por favor, no milagros. Está yendo más lejos. No, pastor, solo quería decir, ¿no?, que es importante leer el contexto también, ¿no? Sí. Todo el capítulo y buscar otras versiones, sí, para no quedarnos en el aire, ¿no? Y es bueno, obviamente, preguntar. No. Pero siempre, porque los siguientes versículos explica mejor todo. Sí. Para entender. Solo eso, Paz. Sí. Solo eso, pastor. Nosotros, Pati, también tiene una pregunta. Pastor, desde el comienzo de la vida hemos tenido mediador por la condición de Dios, que es divino, ¿no? Es santo. Okay. Y el hombre no puede. ¿El hombre no puede qué? Tener contacto con Dios por su divinidad, su santidad. Okay. Y necesitamos un mediador. Eso quisiera decir. Sí, eso también es cierto. No tanto por nuestras avances, sino. No es después del sacrificio que necesitamos un mediador, ¿no? O sea, si no es antes, desde el Antiguo Testamento teníamos mediador. Teníamos mediador que se llamaban los sumos sacerdotes. Ellos eran los mediadores entre el hombre y Dios. Cristo. ¿Ah? Cristo también pues, se aplica hacia atrás, pero en el Antiguo Testamento había los sumos sacerdotes. Ellos eran los mediadores de Israel y Dios. Pero es por la divinidad y la condición de Dios que es santo, y el hombre no puede. Siempre necesitamos un mediador. Siempre vamos a necesitar un mediador. Desde el momento de la caída, sin mediador, si nos acercamos, no morimos. Así es. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios si Dios no lo permite, en realidad. Entonces, Él establece el sacrificio, los sacerdotes y sumos sacerdotes como mediador, y aún ellos
tenía que sacrificar un animal por sus pecados y después del pueblo, porque si no lo hacían morían al toque. Y tenían normalmente una soga, y con esa soga si mueren, los jalan afuera. En Romanos 8:34 dice, en la NBLA, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estamos en todos estos comentarios porque hablamos de mediador, y la verdad la figura que venía a mí, o como algo en mi mente, ¿no? Mediador entre Dios y los hombres es quien le está intercediendo. Él ya, o sea, el sacrificio ya fue hecho. Él pagó el precio, pero pienso en esto de mediador, ¿en qué sentido intercede por nosotros? O sea, él pide por nosotros de la manera que, como dice también respecto al Espíritu Santo, si no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo intercede y nos ayuda, ¿no? En esa debilidad, ¿sí? Con gemidos indecibles. Esa intercesión, ¿a qué se refiere, pastor? La intercesión, ¿a qué se refiere en este versículo? Que Él vive para interceder por nosotros. Él está constantemente intercediendo por nosotros con el Padre, día y noche, porque eso es lo que dice. Y eso va a durar mientras estamos todavía acá y somos expuestos a la tentación y a pecar. Exacto, es como no vamos a necesitar predicación cuando Cristo regresa. ¿Por qué? Porque vamos a estar perfectos. Claro, y eso tiene que ver con su mediación o con que Él es mediador también. Conlleva esa idea, porque cuando nosotros pensamos mediador, no solamente Él está entre el Padre y el hombre, sino todo lo que implica eso. Todo lo que implica que Jesús es nuestro mediador. Él también está intercediendo por nosotros. Él pagó por nosotros antes del tribunal de Dios. Cuando Satanás trae una acusación contra nosotros, Él está, no, ya yo pagué por ese pecado. Pero cuando Cristo regresa, vamos a necesitar un intercesor. No, vamos a estar glorificados. Entonces no tiene sentido. Pero una vez más, mientras Él está como el enemigo no descansa, Jesús tampoco está descansando, ni el Padre está descansando, ni el Espíritu Santo está descansando. Hasta que Cristo regresa y termina todo, vamos a tener un intercesor para la gloria de Dios. Y tenemos la garantía y ese confort que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está obrando diariamente, cada segundo, para mantenernos en la perseverancia, en la fe en Jesucristo. ¿Algo más? Gracias, pastor. Sí, pastor. A veces nos puede costar entender eso porque nuestra mente obviamente es limitada y nosotros experimentamos el cansancio, necesitar dormir, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Dios no duerme, ¿no? Correcto. Y Él es Dios. En su soberanía Él es eterno, no tiene principio ni fin, ¿no? Y más por el contrario, Él se nos revela a nosotros a través de su palabra, para que lo conozcamos tal y como es Él, ¿no? Y así estamos creciendo, conociendo más al Señor y viendo cómo Él trabaja para mantenernos en santidad para su gloria. Cuando pensamos que Cristo es el mediador, es precioso. Él es nuestro mediador. Él nos representa en frente del Padre. Él no solamente nos representa, paga nuestra deuda, nos ama sacrificialmente, nos justifica en frente del Padre. Somos adoptados a través de su obra. Él está intercediendo por nosotros sin descanso. Eso todo debería traernos confort. Y un día Él va a regresar para buscar a su pueblo. Y yo anhelo ese día. Pero muchos de nosotros no pensamos en Cristo como mediador. Y además, yo pensaba que este estudio va a decir, ya conocen. Porque hay algunos temas, no hay muchas preguntas. Pero hay otros temas que son un poquito más profundos. Y nos cuesta captar como Cristo nuestro mediador, fiador. Son términos que vemos dentro de la palabra de Dios que tenemos que entender. Y si no entendemos, vamos a decir, causar confusión de la obra de Él y la persona de Cristo.
Terminamos con Elías y ahí la última pregunta. No, perdón. Estamos grabando. Corríjame si me equivoco. Entonces, cuando en Hebreos sobre todo creo que está hablando más de esto, del fiador, del intercesor. Sí. ¿Podríamos decir que este término es equivalente a su sacerdocio? Porque en Hebreos lo dice, él es nuestro sacerdote, y después dice, sí, continúa diciendo, es nuestro fiador, nuestro intercesor. Porque el sacerdote en el Antiguo Testamento era el representante, era el que intercedía entre el pueblo y Dios. ¿O hay algún error en este pensamiento, pastor? Gracias. Mira, Hebreos se trata de asegurar la iglesia perseguida que a no confiar en la ley, sino confiar en la persona y obra de Jesucristo. Entonces, Hebreos no solamente habla que es nuestro mediador, habla que es nuestro profeta, habla que es nuestro rey, nuestro sumo sacerdote, quiere dar la seguridad, y habla del capítulo 11, cuando en fe, Abraham, en fe, para asegurar a los creyentes que Cristo es el mejor y el último pacto en cual nosotros podemos encontrar nuestra seguridad en medio de la persecución. Eso es lo que nosotros estamos viendo cuando vemos Hebreos. Entonces, y tenemos que leer cada libro en su contexto. Entonces, cuando leemos Hebreos, vamos a ver que Cristo es superior que los ángeles, de Moisés, de la ley, del sumo sacerdote. Él es superior. Entonces, ahí está nuestro confort. Amén. Vamos a orar porque ya el tiempo nos ganó. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por quien tú eres. Que nosotros como iglesia podemos seguir creciendo, Señor, para entender el Evangelio. Y gracias, Padre, por el sacrificio de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu fidelidad en amarnos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.